Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Desde el arco Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Desde el arco Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Es el arco Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Es el arco Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán Baruch atah Yahweh. Judá es el arco Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco Efraín, es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.
Bienvenidos a su programa Restaurando el Remanente de Israel, hoy con un tema súper especial, pero antes de empezar queremos hacerle una invitación que sea usted suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Llamas de Fuego para las Naciones, donde usted podrá recibir cada una de las enseñanzas que nuestro Eterno nos regala a través de sus siervos. Hoy con un tema súper especial, un tema que tal vez no lo hemos tenido en cuenta y tal vez nunca nos lo habían enseñado. El tema es las escrituras de Yahweh y la salud, una relación estrecha, más de lo que pensamos, a través de nuestro pastor Pablo Escalante. Buenas tardes, pastor. Bendiciones a todos los conectaditos en esta hora. Es una alegría hoy presentar o enseñar un mensaje hermoso. La misma palabra lo dice, las escrituras de Yahweh y la salud, una relación más estrecha de lo que pensábamos. ¿Por qué este tema? Este tema nació de una situación de una salud que yo viví en el año pasado, para julio, agosto, en el cual me vi demasiado enfermo, me vi en una situación de una enfermedad del sistema inmune, en el cual iba a los médicos, yo iba a las citas médicas y todo, y pues cada uno daba un dictamen y yo trataba como de buscar la respuesta, bueno, del por qué me está pasando. Estuve en el neurólogo, estuve en el cardiólogo, estuve aún en el mismo reumatólogo, y cada uno daba pues como de cierta manera, cada uno daba su conocimiento de lo que ellos veían o analizaban de mi patología. Y eso me llevó a meterme más con el Padre, como a decirle: Eterno, ayúdame a entender qué es lo que yo tengo, por qué estoy pasando y cómo yo soluciono para salir en medio de esta crisis de la cual yo estoy viviendo. Porque algo que nos estamos dando cuenta que en los últimos tiempos se está incrementando la enfermedad a nivel del mundo. Y no es de negarlo, eso es algo que está sucediendo en muchas vidas, aún en ministros, en creyentes. Y uno se pone a pensar, ¿el creyente no se enferma? Claro que el creyente se enferma. ¿El creyente se ve en situaciones delicadas y difíciles? Claro que sí. Y eso me llevaba a analizar las escrituras, a unos textos muy hermosos que hoy los vamos a empezar a analizar en cuanto a la conexión. ¿Qué conexión tienen las escrituras con lo que somos, con la salud, con el sistema nervioso o con el sistema inmune? Entonces, en vista y en base de lo que yo viví, empecé yo a pedirle al Padre: Padre, revélame qué tiene que ver o cómo es la relación de la presencia tuya, del Espíritu Santo, en base a nosotros como templos tuyos. Y eso me llevaba a pensar que el cerebro continuamente envía instrucciones al sistema endocrino y en respuesta recibe la retroalimentación de las glándulas endocrinas. ¿Qué quiere decir esto? El alma de nosotros es la que da la información al cerebro, al sistema nervioso, para que el sistema endocrino y el sistema inmune tengan toda su funcionalidad como una orquesta sinfónica, todo rítmicamente. Cuando yo empecé a vivir esa situación, el Padre me enseñaba y me decía: tu sistema nervioso, empieza a trabajar en tu sistema nervioso. Y yo trataba como de buscar la relación de la presencia del Padre, las escrituras, mi alma y mi sistema nervioso. ¿En qué sentido? Cuando se altera el sistema nervioso, se altera el sistema endocrino y se altera el sistema inmune. Y eso es algo que desafortunadamente en las escrituras muy pocos hablan de eso, o muy pocos pastores se enfocan en cuestión de la salud. Y en vista de esta situación que yo viví, me llevó como que estudia y conóceme más profundamente. Entonces, cuando sabemos que el cerebro que controla el sistema endocrino dice que hay un lugar en el centro de la cabeza llamada la tirra til, detrás del medio de la frente, del centro de la parte superior de la cabeza, y parte del alma reside en esas dos líneas, y se encontraron dos descubrimientos muy tremendos a través de unas tomografías. Empezaron a hacer unos exámenes con tomografías y se daban cuenta que en una parte del cerebro había un punto que producía más energía. Como el corazón para bombear necesita una chispa de corriente, así la parte del cerebro de nosotros también producía una chispa que se encargaba de que todo el sistema nervioso, todo el sistema de las neuronas en mi cerebro empiezan a trabajar como chispitas. Y eso a veces no le prestamos mucha atención. Y eso me llevaba a pensar, bueno, si el Padre en su infinita misericordia, el Espíritu de Yahweh, habita dentro de nosotros, Dios nos dio un alma,
que es la que se encarga del control de todo este cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de mis pies, ahí yo empecé a estudiar y empecé a analizar y a profundizar más en qué o cómo trabaja el Padre en nuestro cuerpo, en este cuerpo tan perfecto. Entonces empezaba a entender que cuando el Espíritu Santo tiene control de mi cerebro, cuando el Espíritu Santo tiene control de mi sistema nervioso, cuando el Espíritu Santo tiene control de mi sistema endocrino, tiene el control total de mi sistema inmune. Por eso muchas personas, desafortunadamente, cuando están enfermas, les mandan droga, les hacen cualquier cantidad de radiografías, exámenes, pasta, droga, para desafortunadamente muchas veces perecer a través de ese tipo de enfermedad y no encontrar una respuesta. Y si nos estamos dando cuenta, en los últimos tiempos estamos viendo muchas enfermedades como el cáncer, la hepatitis, cantidades de enfermedades que para los reumatólogos y para los médicos profesionales en el campo, a veces aún a ellos se les sale las manos. Y lo más triste y lo más difícil o lo más doloroso es que te tengan una respuesta a un dictamen donde te digan, no encontramos o no hay una solución para tu enfermedad. Y entendemos algo, que nuestro cuerpo tiene de 30 a 40 mil billones de células, de 30 a 40 millones de células, y ahí nos damos cuenta que todas las células tienen una funcionalidad con todo el sistema. Entonces, si las células no están controladas por el sistema nervioso, por el sistema endocrino, por el sistema inmune, vamos a ver que las mismas enfermedades a veces producen células malas, como un cáncer, y empiezan a destruir las células buenas. Por eso, ¿qué nos dice el autor de la vida sobre la salud, el Abacados? Dice que él creó el cuerpo humano y sabe exactamente por qué tenemos enfermedades, pero también tiene un mensaje para nosotros y es lo que tenemos que escuchar en esta hermosa noche. Y vamos a comenzar. El Mesías nos dio un propósito, y hay un propósito, es que vayamos a través de las Escrituras y veamos lo que las Escrituras han declarado durante miles de años. Y si nos ponemos a mirar, hay mucho estudio de psicólogos, médicos, homeópatas, todos en ende tratando de buscar la solución a las enfermedades. Entonces, ¿qué enseña realmente las Escrituras sobre la salud? Y este es un tema muy importante que lo vamos a examinar de la perspectiva escritural y que la palabra nos instruya. Eso es lo más importante. ¿Y cuál es la clave para la salud y para una larga vida? Es empezando a no enfermarnos. Y si nos enfermamos, comprender cuál podría ser la causa subyacente de la enfermedad o de la dolencia, para resolver la causa subyacente que mucha gente afirma que a veces no la encuentran. ¿Cuál es realmente la causa escritural de todas las enfermedades? Y Yahweh nos habla a través de Bereshit, Génesis 2:9, donde dice, cuando Adán y Eva estaban en el jardín, nunca necesitaron, ojo con este punto, un sistema inmunológico, porque nunca se hablaba de una enfermedad en ellos, ni una enfermedad neurológica, ni cáncer, ni hepatitis, nada se habla dentro del huerto del Edén. Pero entendemos algo, que cuando ellos pecaron y fueron destituidos, inmediatamente el cuerpo empezó a sujetarse a la ley de la termodinámica, a la ley del desgaste, a la ley del envejecimiento, a la ley de las enfermedades. Y si miramos cuando ellos estaban dentro del huerto, su sistema inmunológico nunca tuvo ninguna enfermedad, ni siquiera necesitaban el sistema inmunológico hasta que el pecado entró en el mundo. Y cuando el pecado entró en el mundo, las fuerzas externas se corrompieron y se les permitió atacar el cuerpo. Y por eso dice en Génesis 2:9, y de la tierra Elohim hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. En medio del huerto estaba también el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Notemos que nos dice que habían dos árboles, el del conocimiento y del bien y el mal. En Génesis 2, 15, 17, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice que entonces Yahweh, Elohim, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo guardara. Y de todo árbol del huerto podrás comer, le dijo el Padre, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces miramos que en el hebreo dice que el día que comas morirás. Y tal vez cuando menos malvados conozcamos, porque cuando menos mal conocemos es menos probable que seamos tentados por el mal a cometer el pecado. Pero Yahweh protegió a Adán y a Eva de eso y les dio una opción. Si querías saberlo, y por supuesto la consecuencia fue exactamente lo que dijo Yahweh, morirás.
Y notemos algo que en este texto que voy a leer, en Génesis 3, 17, 19, le dice así: luego le dijo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol del cual te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa, con trabajo comerás de todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán. Aquí la palabra trabajo es el desgaste físico de nuestro cuerpo. Y comerás de la hierba del campo con el sudor de tu rostro, desgaste físico, la ley de la termodinámica. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y polvo volverás. Así que Yahweh causó que Adán, si quería vivir, iba a tener que hacer mucho esfuerzo para poder vivir y sobrevivir. De lo contrario moriría. Entonces con el sudor de su rostro dice, comerás el pan, espinos y cardos. Y la tierra está maldita. Y todo así sacó a Adán del jardín para que no pudiera participar del árbol de la vida. En Génesis 3, 22, 24, entonces Yahweh Elohim dijo, he aquí, el hombre se ha vuelto uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Y ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, ojo, el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto Yahweh Elohim lo envió fuera del jardín del Edén para que labrara la tierra la cual fue tomado. Echó pues al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces notamos algo, hoy día no hay un árbol de la vida y no puede llegar ahí, no hay ningún árbol, ninguna hierba, ninguna planta, ninguna medicina le permitirá vivir para siempre. A pesar de las declaraciones de las propiedades saludables que escuchamos, no existe ninguna cura para todo, no hay una fuente de la juventud, no hay una fuente de la vida eterna, solo es Yahweh a través de Yeshua. Y Yahweh hizo que nuestros cuerpos pasaran por un proceso de envejecimiento. Y todos vamos a morir y todos, cada uno de nosotros vamos a morir. ¿Por qué? No tenemos acceso al árbol de la vida en este momento. Y nuestros cuerpos están muriendo lentamente, pero seguro nuestros cuerpos están muriendo. Si morimos, pero tenemos la oportunidad de volver a vivir, y eso lo sabemos a través del texto de Yeshua, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa futura, pero estamos hablando de algo presente en base a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Sabiendo lo básico y los fundamentos, vamos a construir nuestro entendimiento a partir de Bereshit, el principio, Génesis. Y la respuesta, no tenemos en este momento acceso al árbol de la vida. Y como resultado en el que vivimos no puede vivir para siempre, ya que está corrompido, porque la paga del pecado es muerte, y que fue cometida por este cuerpo que nos fue dado es muerte. Y así la causa última de todas las enfermedades es en realidad el pecado. Y si no fuera por esa transgresión, no tendríamos ninguna enfermedad y viviríamos para siempre y felices, como era el propósito del Eterno en el huerto del Edén. Y la mayoría de nosotros ya no entendemos, pero no muchos de nosotros realmente lo comprendemos. Nuestros cuerpos fueron creados, construidos para una vida recta. No fueron hechos para resistir el pecado. Nuestros cuerpos fueron construidos o elaborados para tener una relación sólida y sana y continua con Yahweh, nuestro Padre en los cielos. Sin embargo, y afortunadamente Yahweh le proporciona a la humanidad un sistema inmunológico para luchar y protegerse de las cosas que atacarían su cuerpo. Démonos cuenta, ese sistema inmunológico en el huerto del Edén para nada se afectó. En el momento que fueron destituidos del huerto del Edén, quedamos expuestos a todos los tipos de bacterias y enfermedades, según él se estableció en Deuteronomio 28, no solamente para un lugar, sino para la tierra. Por eso en Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si no escuchares la voz de Yahweh tu Elohim, entonces te vendrán estas enfermedades. Y desafortunadamente el mundo está tan contaminado, tan plasmado, tan lleno de tanta contaminación, que cuando se hacen exámenes de oxígeno y de aire, estamos respirando, ya es contaminación. Ya prácticamente la gente dice los pulmones están tiznados. Ya la gente no necesita fumar, sino la misma polución y la misma contaminación hace que los pulmones a veces se afecten, colapsen y suceda lo que estamos viendo hoy en día. Entonces miramos que Yahweh nos proporcionó el sistema inmunológico para luchar y protegerse de las cosas que atacarían su cuerpo, pero finalmente en algún momento el sistema inmunológico también va a comenzar a fallar. Y lo que sucederá finalmente es que vamos a morir. ¿Por qué? Que Yahweh nos dio un sistema inmunológico para que viviéramos lo suficiente. Para encender o para entender la vida, nacemos como bebés, vamos creciendo como niños, luego como adolescentes y adultos, ancianos,
mediante logramos entender la vida. Y desafortunadamente muchos viven desenfrenadamente. Mas sin embargo los creyentes en Yeshua HaMashiach, nos damos cuenta que necesitamos a la vaca 2 en nuestra vida. Y finalmente nos arrepentimos y volvemos a Él. Y a menos que tuviéramos un sistema inmunológico, moriríamos como esos bebés y no lograríamos. Entonces Él nos dio este sistema para ayudarnos a vivir lo suficiente, para darnos cuenta de nuestra necesidad de nuestro restaurador y salvador, para poder entender una vida eterna. Entonces, ya comenzando a mirar los puntos de la Biblia, vamos a mirar unos textos bíblicos que son bien importantes. En Misley, en Proverbios 17:22 dice: un corazón gozoso da buena salud, y el desánimo seca los huesos. Vamos a entender este punto. Cuando andamos en el caminar de Yahweh, estoy hablando para el pueblo conocedor, no estoy hablando para gente que no conoce, porque aquí hay un efecto espiritual, y vuelvo y lo repito como comencé al principio. En la presencia de Yahweh habita en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo habita un alma, que es la encargada de ser el receptor, pensamientos, emociones, sensaciones, inteligencia, sabiduría, reacciones para que el cuerpo se mueva conforme yo le dé un mando. Pero resulta que nosotros necesitamos el Ruach HaKodesh, que habita en nuestra alma, en nuestro cuerpo, que es una de las partes de la presencia y del poder de Dios, habita en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, ojo con este punto, y ahí es donde el alma recibe la instrucción del Padre. Cuando se recibe la instrucción o la palabra o cualquier tipo de información, inmediatamente nuestro sistema neurológico empieza a reaccionar con los sentidos, con las vistas, con el gusto, con el tacto, e inmediatamente manda información a nuestro cuerpo. Entonces, de acuerdo a mi comportamiento, de acuerdo a cómo yo lleve mi relación en la vida con Dios, con mis familias, con mis parientes, con mi propia vida, con lo que yo soy, con lo que yo vivo, va a tener un efecto muy importante de cómo va a reaccionar. Ustedes, si pueden analizarlo, muchas de las enfermedades como la arteriosclerosis, la polimalgia reumática, los desgastes, la malformación, la osteoporosis, cualquier cantidad de enfermedades que afectan nuestro sistema inmune, siempre tenemos que mirar un punto de partida. Uno, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi relación hacia Dios? ¿Cómo está la relación hacia mis parientes? Y lo más importante, cuando yo llego al Mesías, si realmente yo entendí cuál es el perdón de Dios. Cuando yo entiendo que Dios ya me perdonó en todo lo que su palabra nos enseña, que ya borró todos mis pecados y todas mis faltas, y inmediatamente empieza a haber una paz en mi corazón, va a haber una alegría y una paz, como dice Proverbios 17:22, un corazón alegre da buena salud. Entonces, si usted se da cuenta, hombre, algo que nos enseña el Padre en medio de todos los procesos que tenemos que vivir en este caminar de nuestro segundo éxodo aquí en la tierra, es que no va a ser fácil. Y si miramos parte de eso, nos lo enseña también el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que vivir muchos procesos y hacer muchas paradas en medio del desierto. Y en medio de cada parada el Señor nos enseñaba una alegoría o un significado profético de cada lugar. Miremos cuando dice la Escritura que llegaron a Mará, las aguas amargas. Dice que ellos se amargaron y se afligieron y empezaron a hacerle reclamos a Moisés, diciéndole: mejor fuera habernos quedado en Egipto, que mejor habían panes, ajos y cebolla y carne, que haber muerto aquí en medio de este desierto. Entonces, dése cuenta que el Mara representa la amargura, y uno de los puntos principales de las enfermedades para que se centren en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en espiritual y físicamente, es cuando hay amargura. Si yo permito la amargura y la tristeza, lo primero que va a empezar es a afectar mi sistema nervioso. Apenas afecta mi sistema nervioso, afecta mi sistema endocrino, y mi sistema endocrino afecta mi sistema inmunológico. ¿Qué sucede cuando se baja todo mi sistema? Desde el pensamiento de los nervios, desde mi amargura, inmediatamente empieza a bajarse todas las defensas de mi sistema inmune, y eso es algo que la gente no se lo han dicho. El decir de los médicos es: no se entristezca, disfrute, pasee, trate de vivir bien la vida, y así no nos está enseñando el Padre. Por eso el Padre en Nehemías capítulo 2, versículo 2 dice: el rey me preguntó, ¿por qué tiene la cara triste? Si tú no estás enfermo, deben ser malos pensamientos, o estaba muy asustado. Y hay dos tipos de dolor que tenemos que entender a través de este estudio. Está el dolor físico, que es el dolor impresionante, y está el dolor emocional, pero dése cuenta que el dolor físico primero parte de mi dolor emocional.
todo lo que le pasa a mi alma, todo lo que le sucede espiritualmente, a mi mente, a mis pensamientos, a todo lo que yo soy plasmado en mi interior, uno tiene que ver con el cuerpo y otro tiene que ver con la mente. Todos saben cómo tratar con el dolor físico, pero tratar con el dolor psicológico y emocional es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el dolor emocional y psicológico se relaciona con lo espiritual de mi ser, con lo espiritual de mi alma, con lo que yo he permitido en mi cuerpo, con lo que yo he recibido, con lo que yo creo, con lo que yo he entendido con Dios. Nos damos cuenta que muchos siervos en las Escrituras, por causa de su pecado, algunos tuvieron que vivir lepra. Dese cuenta, Dios permitió ciertas enfermedades, como en el caso de la lepra, por la murmuración, y otro tipo de enfermedades por causa del pecado. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Y esto es lo que tenemos que empezar a trabajar y a entender. Es normal que todos tenemos que morir algún día. La cuestión es cómo va a ser la muerte. Si va a ser una muerte por enfermedad o muertes trágicas como uno escucha. Pero el punto que yo quiero aquí es que Dios nos está dando la oportunidad a través de las Escrituras de poder entender que Dios está más por encima que la droga, que está más por encima que las hierbas, que Dios está más por encima de los psicólogos, que cualquier otra cosa que la sabiduría del mundo está ofreciendo. Y Dios nos está diciendo, vengan, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, a diferencia del dolor físico, el cual es atribuido a maltratos físicos al cuerpo, hay otros dolores, tal vez mucho más dañinos, pero realmente se radican directamente en la mente. Y la gran mentira es esta, es que el dolor o el sufrimiento se originan en otras personas o situaciones. No, el dolor o sufrimiento viene de la mente, de nuestros pensamientos. Y este es el punto importante para que el que me está escuchando en esta hermosa noche lo analice. ¿Cómo está o cómo ha ido el caminar de tu vida desde el momento que empezaste a caminar? O tal vez tú llegaste enfermo a la presencia de Dios, porque muchas veces buscamos al Padre por una enfermedad, por una situación económica o por cualquier tipo de crisis. Normalmente nosotros, la mayoría, nunca llegamos porque estábamos bien, porque si hubiera sido por eso no buscamos al Padre. Entonces el Padre permite situaciones de dolor, permite situaciones de enfermedad, permite situaciones de angustia, permite situaciones económicas, pero yo me quiero centrar aquí en la salud. Entonces démonos cuenta que muchos de pronto llegan enfermos, inmediatamente lo primero que el Señor empieza a elaborar y a restaurar son mis pensamientos negativos, porque la enfermedad parte de lo que yo pienso, la enfermedad parte del alma, la enfermedad parte de yo no haberme perdonado de lo que fui yo antes. Y es triste verlo que mucha gente caminando en el eterno todavía siguen como guardando el rencor y el resentimiento a lo que ellos son y no se han perdonado. Y no hay cosa peor que uno dejarse señalar del enemigo, porque el enemigo va a trabajar con nuestro pasado. Y él nos viene trabajando psicológicamente, prácticamente del huerto del Edén. Empezó a trabajar psicológicamente a Eva, a tener una relación para hacerla futuro a caer, y haciéndola caer a ella, hacer caer a su esposo, y juntamente con esa caída, exponer al mundo a la pecaminosidad y al pecado, entregarle prácticamente el mundo a Satanás. Entonces, si nos damos cuenta a través de todo eso, el proceso del Padre, cuando yo empiezo a caminar en el Mashiach, es que tiene que renovar primero mi mente, mis pensamientos y mi alma. Al renovarse mi alma y se renuevan mis pensamientos, el sistema nervioso empieza a operar de una manera diferente. ¿En qué sentido? Cuando no tenemos una esperanza, cuando no tenemos una salvación, cuando no tenemos un Salvador, mi mente vive agobiada, con temores, con miedos a lo que va a devenir. Entonces la persona vive muy alterada. Y por eso desafortunadamente esas citas al psicólogo, esas citas para ir a recibir droga, calmantes, analgésicos. ¿Usted no ha escuchado a esa gente que dice que constantemente tiene dolores de cabeza? Y van y le hacen radiografías en la cabeza y no le encuentran nada. Resulta con palpitaciones, con taquicardias, con sudoración, no pueden dormir, sufren de insomnio, sufren de depresión, les toca tomar cualquier tipo de medicamentos, valeriana, pasiflora, todo para tratar de calmar el sistema neurológico. Y démonos cuenta que no hay ninguna paz. Y el Padre nos está haciendo esa invitación tan hermosa a través de sus escrituras, que hombre, si el Espíritu Santo entra sobre mi vida, Él tendrá el control de mi mente, de mis pensamientos. Y él me pondrá ese gozo y esa alegría, que ese es el propósito del Padre en todo este plan de salvación. Cuando Él empieza a trabajar, lo primero que empieza a quitar en mí es la amargura, la angustia, los miedos, el desánimo, el desasosiego,
la falta de perdón, la soledad, porque otro tipo de enfermedad que puede también atacar mi sistema neurológico, mi sistema nervioso, es la soledad. Y la soledad muchas veces trae miedo, al temor a qué va a pasar a mi vida en el futuro. Voy a morir solo, voy a morir en una pieza arrimado, voy a morir sin la familia. Y el Padre nos está diciendo, aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré. Entonces son palabras de salud, son palabras alentadoras, que si lo podemos ver en esta hermosa noche, el Padre, el propósito que Él quiere a través de esta enseñanza de la salud y el sistema nervioso, el sistema inmune, es que su pueblo no esté enfermo. Vendrán ciertos momentos donde puede pasar una gripa, un dolor de cabeza, una fiebre, una infección, etc. Pero cuando entendemos quién está en control de todas estas cosas, vamos a tener una salida mucho más fácil. No estoy en contra de los médicos, simplemente lo que yo estoy haciendo es lo que el Padre en un principio quiso establecerle al pueblo de Israel. Si nos damos cuenta, en los 40 años, dice que sus vestiduras no se envejecieron. Y cuando dice que sus vestiduras no se envejecieron, nos está hablando de salud, nos está hablando de un bienestar. Las mortandades que hubieron en el desierto fue porque el mismo Padre las ocasionó por el pecado, pero no porque hayan muerto por enfermedades. Y como podemos ver, la gran mayoría de los casos de la palabra corazón, lev, se usan las escrituras apartadas en un sentido figurado, donde se presenta como la parte interior, y por lo tanto el hombre interior, tal como se manifiesta en todas sus diversas actividades, en sus deseos, afectos, emociones, pasiones, propósitos, pensamientos, percepciones, imaginaciones, sabiduría, habilidad, creencias, racionamiento, memoria, conciencia, están conectadas y ligadas todas a la presencia de Dios. Y algo que tenemos que guardar es lo que yo pienso, lo que yo razono, lo que yo entiendo y lo que yo conozco. Lo que yo pienso, que mis pensamientos sean agradables conforme a las Escrituras. Lo que yo razono, que es lo que el Padre quiere, a que mi mente razone y que mi sistema nervioso pueda captar toda la información que Él me está dando. El entendimiento de saber que las Escrituras dicen que el Padre no quiere ver enfermedad en medio de su pueblo, nos quiere ver sanos. Y la primera sanidad tiene que ser la del alma, para que posteriormente venga la sanidad física. Y el conocimiento, hombre, si yo no sé quién es Yahweh, mi sanador, acuérdense en lo que dice Éxodo 15, 26. Yo soy Yahweh, Rafa, tu sanador. Pero antes de esa palabra, yo soy Yahweh, Rafa, tu sanador, Él nos invita a unos preceptos. Dice, si guardan mis mandamientos, mis estatutos y preceptos, entonces yo no les enviaré las plagas que les envié a los egipcios, porque yo soy Yahweh, Rafa, tu sanador. Entonces nosotros lo podemos ver y lo experimentamos como comunidad, lo experimentamos aquí en la comunidad en Soacha, Colombia. Experimentamos algo bonito en el 2019, donde el Padre nos habló y nos dijo que ninguno perecería, sino que nos reservaría y nos guardaría en medio de este proceso, de esta enfermedad de muerte a nivel del mundo, porque esta enfermedad se llevó a mucha gente, esta enfermedad o este virus o esta bacteria se llevó a millones de personas. Entonces ahí podíamos entender que si el Padre me da una promesa de vida y no de muerte, es porque Él tiene control, 1, en mis pensamientos, 2, en mi sistema nervioso, porque eso es una información. Mucha gente se murió más de miedo que el mismo virus. Andaban casi con 2 tapabocas, no se me arrime, no se me acerque. La gente estaba volviendo claustrofóbica, como que no se me acerque ninguno. A 1 a 2 metros, porque el miedo era que los impregnaran o que les pegaran esa bacteria. Pero cuando yo tengo la certeza de quién soy yo en el eterno, dice que el Padre pondrá cercos de cobertura y de protección. Y eso lo pudimos experimentar nosotros como comunidad. Sí, a todos nos dio COVID, pero fue un COVID como una gripa normal. Fue un COVID tan sencillo que, hombre, 2, 4, 5, 6 días y gloria al Eterno pasábamos en medio de ese proceso. Pero uno escuchaba hombres, ministros de Dios que partieron con el Eterno. Y mucha gente quería cuestionarlo. Eso ya es un propósito y es una pregunta que se le hará futuro a Dios. Ahorita nadie puede dar respuesta de por qué muchos pastores o por qué muchos ministros partieron por esa causa o por ese virus. O porque muchos creyentes que se congregaban en las iglesias murieron, porque ese es un tipo de cuestionamiento también que va a poner el enemigo en la boca de los seres humanos, como tratar de cuestionar la magnitud y la soberanía de Dios. ¿De dónde realmente viene entonces? Dese cuenta que la enfermedad viene también por el sufrimiento. Ojo con este punto, cuando yo tengo un sufrimiento, un dolor, una pena en el alma, una tristeza, una angustia, el temor, el desasosiego, hoy lo digo,
mi sistema nervioso se desequilibra. Se me baja toda la fuerza, digámoslo así, se me baja la energía, porque nuestro sistema nervioso es un receptor y una chispa de energía que recibe información del alma y que está controlada por el Ruach HaKodesh. Y trabaja en todo mi sistema del cuerpo como armonía. Entonces, punto número 1 para aprender hoy. Si mi cuerpo no está conectado, o mi sistema nervioso, todo mi cuerpo, las 30.000 o 40.000 billones de células, no están en armonía con mi sistema nervioso, vamos a ver en cualquier momento cualquier tipo de enfermedad que se va a presentar en el camino. Pero si yo tengo la alegría y el gozo y mi relación con Dios constantemente, Él nos va a asegurar que nuestra salud va a permanecer en buena alegría y en buen gozo. Entonces, cuando yo permito que el Padre sea el centro de toda mi vida, de todo mi corazón, y estoy alejado de toda preocupación, no quiere decir que vayan a suceder situaciones, pero cuando yo me libro de toda preocupación y le llevo mis cargas al Creador, mi salud va a permanecer mucho mejor. Porque analicemos este punto. Todo paciente que normalmente llega a una clínica, a un hospital o a una consulta, siempre le van a hacer esta pregunta, y es una pregunta psicológica que ellos hacen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tu estado de ánimo? Gente inconversa que no sabe del Eterno, pero trabajan ese tipo de psicología ahora, porque dicen que muchas de las enfermedades son psicológicas y afectan afectan mi sistema físico o del cuerpo. Pero nosotros estamos yendo aún más allá, porque la medicina tiene un muro hasta donde va y es limitada, mas nosotros estamos yendo a la fuente de las aguas, como dice Yeshua, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Entonces notemos esto: sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune. Y en Juan 9:10 dice Yeshua, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, se salvará y entrará y saldrá y encontrará pastos. Mire, pues nos está dando una promesa no solamente de prosperidad y de vida eterna, también nos está dando una promesa de salud, porque es que la gente lee las escrituras y a veces no se ponen a mirar, venga, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Padre nos está hablando de salud. Por eso dice, amado, yo deseo que en todo seas prosperado. Como prospera tu alma, prosperes en todas las cosas. Entonces, ¿cuál es mi prosperidad? No solamente física y de salud, y de todo lo que viene por bendición. Por eso Yeshua dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, se salvará y entrará y saldrá y encontrará pastos. ¿Sí ven? Encontrará pastos. Pero también ahí en el conciso B dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el propósito de Yeshua es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Proverbios 3:1-8, los ojos de Elohim ven al hombre. Confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo, miren lo que nos dice, en tus caminos o en todos tus caminos, y Él enderezará tus calzadas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, y será salud para tu carne y fortaleza para tus huesos. Es tremenda palabra. Nos está diciendo que nos apartemos del mal. Entonces hay una promesa espiritual que se plasma en mi cuerpo físico. Si yo camino rectamente, Deuteronomio 28, en la primera parte dice, si escuchas y pones atenta voz, Shema, escuchas, a todas mis ordenanzas y preceptos, entonces bendito serás en tu amasar, bendito serás en tu vientre, bendito serás en tu artesana, bendito serás el fruto, la tierra, etcétera, todo lo que emprendamos. Y miren lo tremendo, aquí nos está diciendo que teme a Yahweh y apártate del mal, y será salud para tu carne, o sea, nuestro cuerpo, y fortaleza para nuestros huesos. Ahí tenemos un mensaje de salud en las Escrituras. Allí mismo frente a nosotros mirando dice, hijo mío, Proverbios 4:20, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no dejes que se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para quien la encuentra y salud para la carne. ¿Hay en las Escrituras vida y salud? Claro que sí. ¿Hay un consejo paternal de Yahweh? Sí. ¿Cuál? Reconozcámonos en los caminos, apartémonos del mal, guardemos su palabra, y en medio de tu corazón sean hombres y mujeres humildes,
para poder entender la salud y el vigor hasta la vejez. Y aquí en las escrituras, si tú te das de cuenta, en lo que yo he leído hasta el momento no se mencionan hierbas, medicinas, doctores, no hay programas de atención médica y no hay EPS, no se está hablando nada de eso. Se está hablando simplemente de reconocerlo, y yo pienso que la mayor receta para la salud, Yahweh, es que confiemos en Él, le temamos, nos apartemos del mal, escuchemos las sabias instrucciones de los padres, y entonces un mensaje de salud muy claro en las escrituras, Deuteronomio 5:16, para que usted lo dice, honra a tu padre y honra a tu madre, como Yahweh tu Elohim te ha mandado, para que sean días largos y para que te vaya bien en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces démonos cuenta que cada ley y cada precepto y cada palabra que se leen en los primeros 5 libros es una consecuencia de vida o es una consecuencia de muerte. Entonces, de vida, que Dios va a guardar toda nuestra salud, va a guardar todos mis pensamientos, va a guardar todo lo que yo pienso, porque mi sistema neurológico es el que se encarga de toda la información de lo que va a suceder en este cuerpo. Cuando tú lees las escrituras, ¿qué está pasando? Y yo quiero que tú aprendas esto hoy. Si tú eres nuevo o ya llevas mucho tiempo en el caminar del Eterno, o si estás escuchando este mensaje para que lo compartas con un familiar o con un enfermo, y yo quiero que entiendas esto. Dice el Padre que cuando empezamos a caminar con Él, lo primero que empieza a renovar son nuestros pensamientos. Empieza a renovar lo que yo pienso y lo que yo leo. Entonces, cuando nos dice la escritura en Deuteronomio 5:16, y vamos a hacer como un ejercicio, dice, honra a tu padre y a tu madre como Yahweh tu Elohim te ha mandado para que sean tus días largos en la tierra y para que te vaya bien en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Entonces aquí en lo que yo estoy leyendo, el Padre me está diciendo, si yo honro a mis padres, parte de todo lo que es, porque primero tenemos que honrar al Creador y no olvidarnos lo que dice Éxodo, yo soy Yahweh tu Elohim que te saqué de la casa de servidumbre de la tierra de Egipto y solo adorarás a Yahweh. Entonces, primer punto es que yo no puedo poner otros dioses delante de mí. Y si notamos algo de lo que sucedió en Egipto, fue que a medida de los 10 procesos y las 10 plagas, Yahweh los golpeó con la misma idolatría de ellos. Hablemos, por ejemplo, de la salud, el dios Inmotec. Cuando vino la muerte de los primogénitos, dice que el faraón o Paró mandó a llamar a los mejores de ese momento, los brujos, los cienciólogos, los que sabían de medicina, que para quitar supuestamente ese hechizo. Y sabemos que no era un hechizo, era un juicio de Dios a través de su dabar, de su palabra. Entonces dice que ellos empezaron a hacer todo rito y todo tipo de situaciones, que es que para reprender ese espíritu de muerte. Y sabemos que más poderoso que Yahweh no hay ninguno. Entonces el Padre nos está diciendo, hay que primero dejar la idolatría. Porque es que la gente tiene un concepto, primero van al médico, después van al homeópata, y si ven que no encuentran solución, por último buscan al Padre. Y se supone que el Padre nos dice que lo busquemos a Él primero. Mi punto de comienzo, mi punto de partida en medio de una situación, cualquiera que sea, tiene que ser primero Él. En este caso yo estoy tratando la salud a través de las escrituras. Si yo estoy enfermo, la palabra en Santiago nos enseña algo. Si hay alguno enfermo, únjalo con aceite y aquel enfermo se sanará. Mire lo que dice, únjalo con aceite. Y se supone que cuando viene la presencia de Dios y hace la obra completa en mi organismo, ¿cómo trabaja esto? Y yo quiero que analicemos este otro punto. En Yeshua vamos a ver cualquier cantidad de sanidades. Y vamos a analizar una sanidad que es tremenda, de la cual tenemos que guardarnos. Mucha gente va a llegar enferma y Dios la va a sanar, o Yahweh la va a sanar. Vemos a un paralítico que llama el paralítico de Betsaida, que durante 38 años estuvo paralítico y no podía entrar al pozo de cuando en cuando descendía el ángel. En ese momento Yeshua se le acerca y le dice, ¿qué está sucediendo? Le dice que él por mucho tiempo ha tratado de ingresar al pozo, pero no ha podido. Entonces Yeshua le dice, a ti te digo, levántate. Y este hombre tomó el lecho y se levantó. Date cuenta, una enfermedad por 38 años, hombre, cualquiera saltaría de alegría. Pero le da una advertencia, levántate, no peques más. Y no sea que te llegue una enfermedad mucho peor. Entonces démonos cuenta, muchos van a llegar enfermos, el Eterno los va a sanar, pero ojo, ahí va advertencias. No vuelvas a pecar, no vuelvas a reincidir en lo que hacías, no vuelvas a la idolatría, porque la idolatría es una enfermedad y es el opio de las naciones. La religión no salva, la religión no sana.
El que salva y sana es Yeshua HaMashiach. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, sanaré con él y él conmigo. Esas son invitaciones de sanidad, hermano. Y no lo podemos olvidar. Y vemos gente como Bartimeo, Yeshua la sanó. Gente que por muchos años tuvo enfermedades desde el nacimiento. Unas por pecado, otras para glorificar el nombre de Yahweh. Y también vemos otro tipo de enfermedad que pasó en la vida de Job, que fue una prueba. Y dense cuenta que Job, en medio de su prueba, se sostuvo siempre en el amor al Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hay una enfermedad, o bien una enfermedad en mi cuerpo, no podemos bajar nuestro pensamiento y nuestra fuerza hacia las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son inmutables y son eternas. Y yo, cuando viví esta situación de enfermedad el año pasado de mi sistema inmune, que perdí casi 20 kilos en 2 meses, 40 libras, fue un bajonazo impresionante, donde se me bajó el peso, donde mi fuerza espiritual se bajó, donde mis emociones, mi fuerza, lo que yo era, todo quedó por el piso. Y llegó un momento que yo dije, Padre, ayúdame a creer la palabra que tú nos diste, a creer la palabra que por hace 21 años tú me permitiste conocer. Y empecé a declarar palabra de sanidad, empecé a declarar palabra de fe, empecé a declarar palabras de salud. Y a la misma vez que estaba declarando palabras, me puse a la tarea de trabajar lo que era el sistema inmune, el sistema nervioso, el sistema endocrino. Porque yo dije, toda sanidad depende de cómo esté mi cuerpo, mi sistema nervioso, mi sistema endocrino y mi sistema inmune. Cuando yo entendí ese paso de sanidad, mi cuerpo empezó a recuperarse. Empecé a recuperarme, empecé a tomar aliento, empecé a recobrar vida. Es más, duré casi 2 meses sin poder enseñar, porque no tenía ni la facultad para poder enseñar, mucho menos para estudiar. Mi mente se me bloqueó, mi fuerza se me bloqueó, se me olvidaron las escrituras. Iba a leer y a medida que me ponía a leer me ahogaba, empezaba a toser, o sea, pasaban cosas muy extrañas dentro de mi cuerpo. Y yo decía, lo que me está pasando no es normal. Y ahí fue cuando me puse, yo dije, Padre, mi única esperanza, mi único refugio, mi única roca, eres tú. Y empecé yo, porque en el momento de mi enfermedad, hubo momentos en que yo le decía a mi esposa, llévame a una clínica, llévame a un hospital, no aguanto más, no puedo más. Y ella me decía, ten fe, esto que está sucediendo es una guerra espiritual, hay un ataque demoníaco, levántate y lucha, sigue luchando. Y yo decía, si yo no libro esta batalla yo, nadie la va a librar por mí, a pesar que en la comunidad todos entraron en ayuno por 21 días en oración, pero yo decía, esta batalla la tengo que librar yo personalmente. ¿Dónde? En mis pensamientos. Ojo, sistema nervioso. Y al actuar mi sistema nervioso conforme a las escrituras, empecé a recibir la alegría, la fuerza de Dios. Dije, yo me tengo que levantar porque Dios me llamó con un propósito. No es el tiempo de mi partida, no es el tiempo de mi ida. Algo Dios tiene conmigo. Empecé a declarar palabras de vida y no palabras de muerte, palabras de bendición y no palabras de maldición, palabras de sanidad. Empecé a declarar todo tipo de palabras de sanidad. Ahí entendía que las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, están llenas de salud. Y a medida que declaraba la palabra, a medida que declaraba sanidad, a medida que declaraba libertad, mi cuerpo empezaba a tomar fuerza, hasta que llegó el día en que me levanté, pude recuperar mi fuerza, pude recuperar el aliento, pude recobrar el ánimo que había perdido casi por 3-4 meses. Y ahí entendí que verdad, que cuando uno ha entendido y uno entiende quién es en Dios, los días serán largos para que nos vaya bien aquí en la tierra. Entonces, recibe este mensaje hoy. De pronto tú que estás enfermo, de pronto tú estás en una cama postrado, de pronto hay dictámenes médicos que te están diciendo que vas a morir, de pronto hay un examen médico negativo, te están diciendo esa enfermedad que tú tienes es para muerte. Yo te tengo una noticia hoy. Tú no vas a morir, porque Dios tiene un propósito contigo. Por eso en el Salmo 38, 1, 3, miren lo que nos enseña el salmista. Oh Yahweh, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor, porque tus flechas pasan profundamente y tu mano me aprieta. No hay salud en mi carne a causa de tu ira, ni chalón en los huesos a causa de mi pecado. Esto lo decía el salmista David cuando infringió muchos procesos de las escrituras. Dice que por causa de eso él se vio en una enfermedad muy grave, pero él estaba diciendo al Padre, por favor, no tomes en cuenta. En Deuteronomio 30, 19 al 20 dice, llamo hoy al cielo y a la tierra por testigos contra ti, que te he puesto delante de ti la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues
La vida para que vivas, tú y tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim, para que escuches su voz y te aferres a Él, porque Él es tu vida y la duración de tus días. Mire, es la duración de tus días, y para que habites en la tierra que Yahweh juró a tus padres, a la promesa que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y si tú analizas, ellos murieron todos en buena vejez. Y ese es el propósito del Padre para con nosotros, que si hemos de vivir hasta los 85, 90, o el Padre te otorgue hasta vivir a los 100, qué bendición, qué hermosura, qué alegría donde el Padre te otorgue eso. Entonces, parte de esta lucha que tenemos en este caminar de este mundo, es que yo tengo que reconocer primero al Padre. Póngalo de primero, ponlo de presente y ponlo en primer lugar en tus pensamientos. Y después lo que venga por añadidura. Entonces veamos que este mensaje de salud, a la luz del hecho de que nuestro cuerpo no fueron realmente hechos para resistir el pecado, nos enseña un principio. Cuantas más transgresiones cometamos, es probable que nuestra vida sea más corta o dolorosa en aflicciones mentales y corporales. Cada vez que se peca, nuestro cuerpo se desgasta, se deteriora y se enferma. Pero cada vez que yo me gozo y lo obedezco y me instruyo en los mandamientos de Dios, mi cuerpo recobra ánimo y fortaleza. Ojo que esto es para gente espiritual. Acuérdense lo que nos enseña 2 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces démonos cuenta que el hombre espiritual, cuando viene el proceso, él sabe a dónde acudir, a dónde refugiarse. Mientras que el hombre natural lo primero que va a hacer es correr a los médicos, correr a las hierbas, correr a la medicina, correr a la droga, correr a las inyecciones, al punto de que puede llegar a una mesa de cirugía. Y el Padre nos quiere evitar todo eso. Por eso nos enseña, entre menos pecado, más salud. Y entre más transgresiones, más enfermedad. Podemos visitar al médico, al nutricionista, al que sea. Pero démonos cuenta que ellos no van a tener la última palabra. La última palabra de vida eterna la tiene Yahweh. Por eso Yahweh advirtió a Israel del tipo de maldiciones que vendrían sobre ellos si deciden ser desobedientes. Y fue muy específico en cuanto al tipo de enfermedades, en algunos casos, que les traería. Dice Yahweh, enviará sobre ti maldición, confusión, reprensión en todo lo que pongas tu mano. Mire pues, reprensión en todo lo que pongas tu mano. Por eso es que hay gente que no prospera. Y cuando viene la pobreza, y viene la ruina, y viene la enfermedad, lo más próximo que va a venir es la muerte, porque se decaen, tanto anímicamente como espiritualmente. Enviará sobre ti maldición y confusión, represión en todo lo que pongas tu mano, para hacer hasta que seas destruido, y hasta que perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, en las cuales me has desamparado. Yahweh hará que la plaga se te pegue hasta que te consuma de la tierra que vas a poseer. Te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación. Aquí la palabra inflamación es todo lo relacionado al sistema inmune. Y démonos cuenta que hay 80 a 90 enfermedades del sistema inmune que la tratan los reumatólogos, y desafortunadamente, ¿sabe qué sucede con los reumatólogos? Cuando ellos empiezan a hacer un proceso de sistema inmune, mandan unas drogas que se llaman corticoides. Y esos corticoides, en vez de levantar la salud, lo que terminan es destruir el sistema renal, el páncreas, estreñimiento, palpitaciones, hipertensión, y lo más posible es que a futuro esa droga te mate. Entonces ellos corren con la suerte, porque eso es una ruleta. Acuérdese que tratar con sistema inmunológico es una ruleta de la vida o es una ruleta para la muerte. Pero cuando tenemos la seguridad en Yahweh, aquí nos está diciendo que hay un castigo de inflamación, o sea, del sistema inmunológico. Y alguno dirá, bueno, si yo me enfermo del sistema inmunológico y estoy bien con Dios, ¿qué me pasó? Hombre, estamos viviendo en un sistema que está lleno de bacterias, de virus, de microbios, de lo que tú tocas. Y desafortunadamente hay gente que toca enfermedades por no lavarse las manos, se llevan la mano a la boca, te atacó el sistema inmune, claro. Pero el Padre nos está dando aquí una promesa donde nos dice que no nos va a herir con ninguna de estas enfermedades, si obedecemos. Pero si no se obedece, nos va a herir con fiebre, con inflamación, con fiebre ardiente severa, con la espada, con quemaduras, con mojo te perseguirán hasta que perezcas. Te herirá con úlceras. Dese cuenta esa gente que desafortunadamente las úlceras varicosas,
la deformación en los dedos, por odio, por resentimiento. Los religiosos, cuando uno les va a predicar, cuando al religioso se le llega y se le dice, no te postres delante de esa imagen porque esa imagen no te va a sanar. En cualquier lugar del mundo, en México, en Honduras, Salvador, cada uno tiene su doctrina religiosa, tiene sus imágenes, cada país tiene su cultura idolátrica. Y ellos tratan de ir a buscar una sanidad allá y resulta que el Padre no va a permitir eso, porque tenemos que ir a la fuente de todo esto. Entonces, aún la idolatría mata, aún la idolatría enferma, aún la idolatría destruye. Pero también Dios va a permitir muchas cosas por causa de la desobediencia. Acuérdese que segunda de Tesalonicenses dice que Dios permitirá un poder engañoso para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Entonces démonos cuenta que aquí el punto es, siguiendo con Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 27-28, Yahweh te herirá con úlceras de Egipto. Dese cuenta, nos está hablando de lo que pasó en Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de las cuales no podrás ser curado. Ni el reumatólogo te va a curar, porque estas enfermedades tienen que ver con sistema inmune, con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, con el sistema inmune. Y todo eso trabaja con la sangre. Acuérdense que las células que tenemos en el cuerpo son de 30 a 40 billones, del cual el 80% son glóbulos rojos. El resto, los glóbulos blancos y todas las células que trabajan en el cuerpo en armonía. Entonces, si yo estoy en armonía con Dios y el Espíritu Santo está habitando en este cuerpo, y es que eso es hermoso, hermano. Esto es lo más hermoso y esto fue lo que me ministró mucho en mi vida. La Escritura nos enseña que el sumo sacerdote, cuando iba a entrar al santuario, él se preparaba un año. Se preparaba en la santidad absoluta y total por él, por su familia y por el pueblo. Y el pueblo tenía que estar conjuntamente de la misma manera. Y la palabra nos enseñaba que cuando todo era agradable delante del Padre, la armonía del pueblo, la salud del pueblo estaba alineada con el Padre. Pero démonos cuenta que cuando venía desobediencia empezaban a ocurrir muchas situaciones. Ahora pasémoslo para nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Un momento. Si el Padre me dice que yo soy templo del Espíritu Santo, es porque Él tiene un propósito muy hermoso conmigo. La presencia de Dios cuando habita en este cuerpo dice que Dios es sanidad y medicina. Y es árbol de justicia. No estamos hablando del árbol del huerto del Edén, estamos hablando de una simbología profética y espiritual dentro de este cuerpo. Cuando el Padre, a través de su Hijo Yeshua, están habitando en este cuerpo, por consecuencia, conforme a lo que yo estoy obedeciendo, el Padre me va a dar la facultad, me va a dar la sabiduría, me va a dar el conocimiento, el entendimiento, para yo poder entender cómo tiene que ser la manera de oración en el momento que venga la enfermedad y quiera atacar este cuerpo. Cuando yo sé que Él es mi medicina, que Él es el médico de médicos, y yo voy a la persona correcta, que es Yahweh, porque estoy obedeciendo, dice que por consecuencia Él traerá sanidad y liberación. Incluso las enfermedades mentales, dice aquí, que si no obedecemos en Deuteronomio 38-35, Yahweh te golpeará en las rodillas, en las piernas con forúnculos severos que no se pueden curar, y desde la planta de tu pie hasta la coronilla. Todo esto trata sistema neurológico y sistema inmune. Y si no observas cuidadosamente todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, para que puedas temer este glorioso y temible nombre Yahweh, tu Elohim, entonces traerá sobre ti y tu descendencia. Dese cuenta porque hay familias enfermas. Notemos algo, que cuando se va a un examen médico, vamos a poner un enfermo de hipertensión. Una persona hipertensa, cuando va a la consulta, le preguntan, ¿su papá, su mamá, sus ancestros sufrían de hipertensión y por eso murieron? Sí, doctor. Llega una persona enferma. Lo primero que empiezan a ver es la genética de la sangre, empiezan a hacer estudios, empiezan a buscar todo tipo de enfermedad en el sistema inmune. Y dicen, no, esto es algo que genéticamente parece ser que se heredó por las generaciones pasadas. Y aquí nos está hablando Yahweh en Deuteronomio 28:35. Si no observas cuidadosamente todas las palabras de este libro de la ley que están escritas en este libro, para que puedas temer en este nombre glorioso y temible de Yahweh tu Elohim, entonces traerá sobre ti tu descendencia plagas. Sabemos que las plagas es el cáncer, la hepatitis, el VIH y todo tipo de enfermedades que matan. Plagas grandes y prolongadas. Acuérdense que hay enfermedades que hay gente que antes de morir duran postrados en una cama 10 hasta 15 años. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que a pesar de su enfermedad y todo lo que viven, no se arrepienten, ni buscan al hacedor de todas las cosas, ¿no?
sino mandan a llamar al cura, mandan a llamar al religioso, mandan a llamar al curandero, al brujo, al hechicero, para ver cómo se puede sanar. Y resulta que murió no solamente enfermo, sino también condenado, hermano. Es triste, 15 años en una cama o 10, etc. Y para colmo de mal en la añadidura, no va a heredar la vida eterna, sino desafortunadamente su alma perecerá al final de los tiempos. Entonces, ¿qué más dice? Traerá sobre ti tu descendencia plagas grandes y prolongadas y enfermedades graves en el sistema inmune y prolongadas, y hará volver sobre ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales temían y se te pegarán. También toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro. Estamos viendo enfermedades, los reumatólogos están diciendo últimamente que están saliendo enfermedades nuevas, bacterias nuevas, virus nuevos, situaciones nuevas, inflamaciones del sistema inmune que ellos dicen la verdad, no sabemos cómo tratarla. Gente que tiene que viajar a veces hasta el mismo Israel, gente que tiene que viajar a Europa, la medicina más avanzada, pero entendemos algo. ¿A dónde vaya el paciente? Al último rincón del mundo. Si no busca a Dios, de nada te sirve. Invertir la cantidad de millones, puedes ser tú el hombre más rico del mundo en este momento. Y estás invirtiendo en los lugares de la medicina más costosos, pero no te dan solución a tu problema, porque hay enfermedades que vienen del espíritu y Dios las permite por desobediencia. Pero el Padre nos está diciendo que si obedecemos, Él va a quitar todas esas enfermedades y todas esas plagas que les envió a los egipcios. Deuteronomio 28, 58, 61. Pero si no me obedecen y no guardan todos estos mandamientos, dense cuenta que aquí hay algo espiritual, aquí hay un convenio. El Padre me está diciendo, obedece, mandamientos, estatutos y preceptos. Y muchos de pronto que me están escuchando, de cualquier religión, ¿de qué está hablando el Padre? ¿De qué nos está hablando la Torá? En un principio Dios estableció fiestas, estableció 7 fiestas anuales, estableció guardar Shabbat, estableció guardar sus nombres, estableció guardar sus mandamientos, estableció todo en un comienzo, pero desafortunadamente las religiones híbridas que nacieron con el tiempo dijeron, no vamos a hacer. Por eso Jeremías 6:16 dice, párense en los caminos y en las veredas y busquen las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? La Torá, los mandamientos y los preceptos. Busquen las sendas antiguas y hallarán alegría para vuestras almas. Y más adelante en el conciso B dice, mas ellos dijeron, no lo haremos. Listo. En ese momento, el de usted no obedecer y el decir, no voy a hacer caso a lo que dicen las Escrituras, pues hombre, abren portales, abre puertas a las enfermedades. Por eso Yeshua en Mateo 5:17 dice estas palabras, que las religiones las malinterpretan, que dicen que él las clavó en el madero. Yeshua en Mateo 5:17 dice, yo no vine a abolir la Torá, sino a completarla. Dese cuenta que él vino a completar algo que hacía falta, porque el contrato matrimonial se había roto en el monte de Sinaí con los mandamientos. Y era necesario que viniera el Salvador del mundo, conforme a Isaías 53, que él tendría que primero traernos ¿qué? Sanidad. Y la palabra sanidad primero es una restauración del alma. El contrato matrimonial del cual él estaba restaurando él en el madero, era el contrato matrimonial que se había roto en el monte de Sinaí por causa del becerro, por causa de la idolatría. Entonces llega Yeshua, muere, da su vida en el madero, inmediatamente se rompen las actas de decreto de maldición, de enfermedad y de muerte, porque estábamos sujetos bajo la ley y el imperio de la muerte por causa de Satanás. No teníamos derecho a nada, no teníamos derecho ni a la salud ni a la vida eterna. Llega Yeshua y se hace maldición por nosotros, toma tu enfermedad, toma tu pecado, toma todo lo que tú habías permitido en tus años de vida, Él los toma y dice, yo tomo tu pecado, ahora yo lo tomo y te sano. Démonos cuenta que en la Escritura, en los perdones que Él dio, dice, levántate, sé sano, no peques más. Y nos damos cuenta que muchos lo seguían, y los escritos no están, imagínate, si pudiéramos hablar, o los escritos los tuviéramos de todo lo que Él hizo, de todos los milagros, sería impresionante que la cantidad de personas que fueron perdonadas por Yeshua, fueron miles y cientos, de todos los territorios, asirios, cananeos, descendientes de Edom, descendientes de Ismael, de todas las culturas, de todas las tribus. Y dice Yeshua en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree,
no se pierda, o sea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dese cuenta, la carta de invitación del Padre para el mundo, no importando la creencia, la cultura, pero que entren por el camino correcto. Juan 14:6. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, estamos hablando, pero si no me obedecen y no guardan todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos, ya estamos buscando el origen, o si su alma aborrece mis juicios, mire, si tu alma aborrece mi Torah, si tu alma aborrece el Shabbat, si tu alma aborrece las fiestas, si tu alma aborrece mis nombres, porque el nombre original es Yuhei Baihei y Yeshua, no es Jesús el grecorromano, no es Jehová el grecorromano, no son los nombres híbridos que cada cultura le ha puesto, no es el Dios budista, no es Alá, no es ninguno de ellos. Como dice en Éxodo 3:14, cuando Moshe le pregunta a Yahweh, si me preguntan de parte de quién voy, ve y diles a ellos, yo soy, seré, será. O sea, Yuhei Baihei. Y démonos cuenta que cuando Moisés va y lleva ese nombre tan poderoso, este faraón dice en sus palabras, un midrash, yo todos los nombres de todos los dioses conozco, pero no conozco ese. Y dése cuenta que aún la misericordia lo quiso alcanzar a él, pero él no lo quiso aceptar. Y por causa de su obediencia, vemos a futuro gran mortandad por causa de su pecado. Y démonos cuenta que el Padre todo pecado y toda falta no la pasa por alto. Que Él es fiel en misericordia, claro, y es de amor eterno, obvio que sí. Pero Dios algo que no va a admitir es, si no me obedecen y no guardan todos sus estatutos y mandamientos, si desprecian mis estatutos, o si su alma aborrece mis juicios y no cumple todos mis mandamientos, sino que quebrantas mi pacto, yo también os haré esto. Pondré sobre ustedes terror que consuma enfermedades y fiebre que consumirá los ojos. Démonos cuenta, enfermedades de los ojos hay cualquier cantidad, hasta llevar a la ceguera, cataratas, todo eso. Y causará dolor en el corazón y en vano sembrará tu semilla porque tus enemigos se la comerán. Démonos cuenta que aún en lo físico, en lo literal, en lo económico, aún todo se va a ir al piso. Tanto en mi salud, en mi sanidad, como en todo lo económico, que todo lo que yo trate de emprender, ninguna cosa prosperará. Por eso en 2 Corintios habla el apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 10, por tanto me complazco en las enfermedades, en los reproches, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por causa del Mashiach. Dese cuenta que lo que estamos hablando aquí no es secular del mundo. Estamos hablando de un siervo que fue golpeado, fue casi que muerto, fue perseguido, fue ultrajado. Y aún en medio de eso decía, yo me complazco en las enfermedades, en los reproches, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por causa del Mesías. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces démonos cuenta que la fortaleza no viene por mi tamaño, por mi físico. Mi fortaleza viene por lo que Él es en mí, por lo que Él representa en mí y por lo que yo represento en Él. Entonces démonos cuenta cómo estamos entendiendo hoy este tema de la sanidad. Otra pregunta, pues, hablando de la sanidad, y hay un texto en Juan 9, 1, 3, donde los discípulos le preguntan a Yeshua de un enfermo o un ciego de nacimiento. Y resulta que es así, dice, ahora al pasar Yeshua vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Dese cuenta que ellos lo entendían muy bien conforme a la Torah. Ellos estaban como tratando de recitar Deuteronomio 28. Pero dese cuenta lo que les va a responder Yeshua. ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Yeshua respondió, ni este hombre, ni sus padres pecaron, sino que las obras de Elohim se revelaran en él. Y démonos cuenta que era necesario que el llamado de Yeshua, para glorificar el nombre de él y el llamado para que los que no querían recibirlo y negaban el enviado de Yahweh, pudieran entender que él era el Salvador del mundo. Y noten lo triste y pues lo que lo lleva a uno a cuestionar muchas cosas. Dice que los intérpretes de la ley de ese tiempo, los fariseos, los seduceos y los escribas de ese entonces, eran muy pocos los que lo aceptaban, como que él no es. Como un hijo de un carpintero, como un hijo de una mujer, porque hasta fornicaria la trataron, ¿cómo puede ella parear o cómo puede parir el mismo hijo de Yahweh? Para ellos era inverosímil, pero como Dios opera de la manera que Él quiere, Él lo hizo de esa manera. Y se cuenta que muchos lo rechazaron, porque dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quién es? La ley, los intérpretes de la ley, el sistema religioso. Juan 8:44, Yeshua les dice, vuestro padre es el diablo,
Y las obras del diablo ustedes hacen, porque él es homicida desde el principio y en él no hay verdad. Dese cuenta que él a esa corte religiosa les dijo, hijos del diablo. Y a través de eso empezó a hacer sus milagros y su obra por fuera, en Capernaum, en Samaria, en Betel, en todos esos lugares dice que él llevaba sanidad y muchos lo seguían por causa de los milagros y todo lo que él hacía. Entonces démonos cuenta, tiempo presente, hombre, nosotros tenemos que hacer lo mismo que se hizo en ese entonces, seguir al autor y consumador de todas las cosas. ¿Para qué? Para poder entender que hay un plan de salvación a través del Mesías. Sigamos con este punto. Está bien interesante, ¿cierto? Está bien hermoso esta enseñanza del día de hoy y espero que usted la pueda entender y captar en esta hermosa noche y para que usted se lo envíe a un familiar. De pronto usted tiene un familiar o alguien que no conoce las Escrituras. Esta enseñanza es como esa carta de invitación del Padre para tu vida y para tu casa. En Éxodo 15, 22, 26 hay un texto muy hermoso, hay una enseñanza donde dice que Moisés sacó a Israel del Mar Rojo, luego salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque estaban amargas, por eso se le llamó Mara. Y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol. Cuando lo arrojó a las aguas se dulcificaron. Allí hizo un estatuto y ordenanzas para que ellos, y allí los probó y dijo, si escuchan diligentemente la voz, mire, si escuchan diligentemente la voz de Yahweh tu Elohim y hacen lo recto ante sus ojos, esto es un antropomorfismo, porque Yahweh es espíritu, pero es para entender que él sí lo ve todo, y presta su oído a sus mandamientos y guarda sus estatutos, no pondré sobre ti ninguna de las enfermedades que he traído a los egipcios, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, que sana. Y otra escritura en Deuteronomio, en Éxodo 23, versículo 24 al 25, dice así, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás conforme a sus obras, pero la derribarás por completo, y derribarás por completo sus columnas sagradas. Así servirás a Yahweh tu Elohim, y él bendecirá el pan, bendecirá tu pan y tu agua, y quitaré la enfermedad en medio de ustedes. Subráyala, y quitaré la enfermedad en medio de ustedes. Entonces, cuando el Padre hace un milagro, y yo quiero que ustedes aprendan esto hoy, cuando llega un enfermo, de pronto un testimonio, ¿sí? Tienen que operarle un riñón, hay que quitarle un riñón. Tiene metástasis en el estómago, en el páncreas, en el colon, tiene metástasis en el hígado, tiene metástasis en la vesícula, cualquier tipo. Bueno, entonces llega la persona enferma y recibe al Señor. ¿Cómo opera esa sanidad? Normalmente se dice, creó un órgano nuevo. Es muy cierto, se creó un órgano nuevo. ¿Cómo lo hizo el Padre? El Padre crea el órgano nuevo en nuestro mismo sistema inmune. Ojo, en ese momento empiezan a operar 3 funciones de nuestro cuerpo, 4. Opera primero la fe a través de mi alma, porque lo cree. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Llega a mi sistema nervioso, mi sistema neurológico, llega la información de que hoy el Padre te va a sanar por el Ruach HaKodesh. Mi sistema neurológico recibe la información de que tienes que creerlo, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Inmediatamente hay una alegría y un gozo de que yo ese día voy a ser sano. Mi sistema endocrino empieza a producir endorfina, empieza a producir células de sanidad. Inmediatamente llegan a mi sistema inmune. En el sistema inmune, inmediatamente el Padre empieza a trabajar con su mano y empieza a crear un órgano nuevo. Ojo pues, empieza a resetear mi sistema inmune, mi sistema nervioso, mi sistema neurológico, mi sistema endocrino. Empieza a restaurar las 30, 80 mil millones de células. Empiezan a restaurarse para que el cuerpo empiece a trabajar en armonía. Porque acuérdese que toda enfermedad del sistema inmune, toda enfermedad para muerte, toda enfermedad de huesos, toda enfermedad de cáncer, es cuando se enloquece toda esa cantidad de millones de células y las buenas empiezan a matar las malas al punto de hacer metástasis en el lugar del cuerpo. Entonces llega el Padre con su mano poderosa, porque dice que Él nos entretejió desde el vientre de nuestra madre. Entonces empieza a hacer su obra maravillosa, y esto es hermoso y poderoso, y ojalá lo comprendas. Mete la mano en nuestro sistema inmune, porque somos templo, empieza a trabajar, y de nuestros propios órganos, de nuestro propio cuerpo, empieza a trabajar órganos nuevos.
Hay un texto tremendo. Dice que cuando Adán cayó en un sueño profundo, del costado de su costilla sacó a la Isha, a su mujer. Dese cuenta, no la sacó de la tierra ni elaboró un barro, la sacó de parte de él. Lo mismo sucede cuando Dios va a hacer una sanidad. Él opera con nuestro propio cuerpo. Resetea nuestro sistema inmune que está defectuoso, que está enfermo, etcétera. Cualquier tipo de enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad que tú tengas. Para Dios no hay nada imposible. Sea cáncer, hepatitis, lo que sea. Cualquier tipo de enfermedad. O que estás en víspera de una palabra o un dictamen que tú tienes en tu mano. Ahorita. Tómalo en esta noche. Cualquier tipo de examen que te han dictaminado los médicos. Tómalo en esta hora. Y por fe vamos a hacer algo en esta noche. Vamos a operar un milagro. Porque Dios es el Dios milagroso, porque para Él no hay nada imposible. Toma ese dictamen médico, pon la mano ahí donde tú tienes la enfermedad, pero primero tienes que creer, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vas a empezar a creer. Lo primero que va a empezar a suceder es que tienes que entender lo que está sucediendo hoy, que esto no es natural, esto es muy espiritual, porque si tú lo tomas por el lado natural, no va a haber una sanidad. Míralo por el lado espiritual en esta noche. Segunda de Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Pero hoy el Padre te está desafiando algo. Al que cree, todo le es posible. Entonces tú vas a tomar en esta noche el dictamen médico. Vas a tomar y vas a poner tu mano ahí en la enfermedad donde lo tienes. Y vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Yahweh hoy haga ese milagro en el cual el Padre ha declarado que va a ser en ti. Pero algo que tú tienes que hacer hoy, porque el Padre te va a sanar, escúchame muy bien, el Padre te va a sanar, es que le des la gloria a Él. La palabra nos enseña de 10 leprosos, y de los 10 leprosos solo uno se devolvió y le dio gloria al Eterno. Los otros no se volvieron a ver. Entonces el fin de la sanidad, el fin de que Dios te levante y te dé y te otorgue años de vida y años de misericordia, es para que tú te levantes desde ese lecho de muerte, de esa enfermedad, de ese hospital, de ese lugar donde en este momento estás en cama, o estás en muerte, o estás en una UCI, o estás con instrumentos, o estás entubado, qué sé yo. Pero tú vas a tomar, o el familiar que lo tenga al pie, va a hacer una oración específica, que si te levantas de esa enfermedad, te vas a levantar para servirle. Que los años que Dios te otorgue de vida es para servirle hasta la muerte. Ahí donde tú estás. Padre, yo te pido, Señor, en esta noche, que tu Espíritu Santo obre sobre esa enfermedad, sobre ese sistema nervioso, sobre ese sistema inmune. Yo oro en esta noche sobre cualquier tipo de enfermedad que haya en ese cuerpo. Y por el poder de la palabra, por el poder de los milagros, por el poder de la unción del Espíritu Santo, declaramos hoy que esa enfermedad que hay en ese cuerpo se va por el poder, se va por el poder de la sangre de Yeshua, se va por el poder del Espíritu Santo. Reprendemos y tomamos la enfermedad y llevamos esa enfermedad cautiva. Hoy tú la tomas, eterno Yahweh, tomas esa enfermedad como tú lo prometías, que quitarías toda enfermedad y toda plaga que le enviaste a los egipcios, porque tú eres Yahweh Rafa, el sanador. Padre, y yo declaro en esta noche, allá en esa UCI, allá en ese hospital, allá en ese enfermo que está postrado en una cama, aquella persona que está con dolencias, con enfermedades autoinmunitarias, con enfermedades de cualquier tipo de patología, cualquier tipo de resultado, declaro por el poder de los milagros, Señor, que esa persona, que ese hombre, que esa mujer, que ese niño, que esa niña, que esa mujer que está en embarazo, que está viviendo los tiempos difíciles de enfermedad, que el enemigo le ha puesto en el corazón que no vivirá, que morirá ese bebé. Hoy te digo, ese bebé es para vida, es para el servicio, y es para salvación y para vida eterna. Por eso declaro, Señor, en esta noche, la sanidad en esa casa, la sanidad en ese hospital, la sanidad, Señor, dentro ahí donde tú estás viendo en este momento y escuchando esta oración. Por eso declaramos, eterno Yahweh, toda sanidad viene en esta noche y tomas todo control sobre la enfermedad, tomas todo control sobre cualquier tipo de enfermedad, porque para ti no hay nada imposible. Como te llames tu enfermedad en esta noche, el Padre la toma con sus manos y la consume y la pudre y la seca.
y creas tú órganos nuevos, Señor. Declaramos en esta noche sobre todo el cuerpo, Señor, sobre las células, sobre la sangre, sobre su sistema óseo, sobre su sistema nervioso, sobre su sistema neurálgico, sobre todo su sistema celular, Padre. Declaro la sanidad. Declaro, Señor, que en esta noche órganos nuevos, Padre. Declaro que su sangre es limpia, Dios. Declaro, Señor, por ese bebé. Declaro, Señor, por ese bebé que no morirá, sino vivirá. No habrá más la leucemia, no habrá más cáncer, no habrá más enfermedad que consuma y que entristezca y que aflija a esa familia. Declaro el poder de los milagros, Señor, porque lo creo y como lo creo lo declaro, Señor. Declaro, Señor, que sobre esa familia habrá vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Yahweh, en el nombre de Yeshua, Hamashiach. Aleluya, aleluya.